Bueno, habíamos quedado ahí donde los sistemas de conexión rápida. Vale. Estábamos viendo los cuadros eléctricos por centrar, porque tengáis la idea de qué estábamos haciendo. ¿Vale? Y uno de los elementos típicos que os vais a encontrar, sobre todo en cuadros de distribución, son los peines. Los peines son esas piezas que tenéis ahí. Estos van a sustituir a fuentes de conexiones de cable que tengo, por ejemplo, en un cuadro de automáticos, de protecciones. En esos cuadros tengo una protección principal, salen dos cables fase y neutro, por ejemplo, en el caso de un cuadro monofásico, un diferencial. O sea, pensar en una vivienda la más sencilla, ¿no? La de electrificación básica. Tengo un único diferencial, de ese diferencial salen la fase y el neutro, y esa fase y el neutro la tengo que llevar a todos los PIAs, a todos los interruptores automáticos que tengo en la vivienda, los que protegen cada circuito. Esa fase y ese neutro se va puenteando, se van haciendo puentes, fase con fase y neutro con neutro. Esos puentes se pueden sustituir por estas piezas, por esos peines de conexión, ¿vale? Los hay en forma de herradura, que estos son bastante aptos, por ejemplo, para contactores, cosas por el estilo, o automáticos que tengan el borne de tornillo y pletina, ¿vale? Sí, realmente aquí no se ve muy bien porque están juntas, pero son dos filas de pivotes de cobre, ¿vale? Son como dos peines en una pieza de plástico. Esos dos peines se desplazan de tal manera que me quede uno de ellos conectando las fases y otro de ellos conectando el neutro, ¿vale? Voy a sacar uno que tengo ahí, lo veis, porque viéndolo se ve bastante mejor, imagina. Bueno, yo el que tengo aquí es trifásico, pero es lo mismo, ¿vale? Este sería trifásico. Veis que va a tener aquí tres filas de pines de estos de cobre que están unidos por una pletina de cobre por la parte de dentro y esto lo desplazas hasta que te coincida con cada polo. Si lo miras desde arriba vas a ver cómo va conectando cada fila con uno de los polos, ¿no? Os lo dejo por aquí, lo veis y lo pasáis. Este sería la trifásica. Hasta 53 amperios soporta ese de ahí. Vale. No, eso lo que sirve es para poder hacer las conexiones de fase y neutro que hay por la parte de arriba de los automáticos. Todos esos puentes los voy a hacer con esas piezas de cobre de ahí. Hombre, desde luego es mucho más sencillo. Lo único que tengo que hacer... Lo único que tengo que hacer es separarlos la distancia que hay entre polos, que va a ser la misma, y ponerlo encima. Tendré ya aflojados todos los tornillos de las protecciones y luego simplemente será apretar. Es mucho más rápido y hace una conexión eléctrica suficientemente buena, ¿vale? Se hace de las dos maneras porque, como en todo en la técnica, esto tiene un precio, estas piezas. Si voy a hacer un cuadro muy grande y voy a poner muchos peines, bueno, van a suponer un coste importante, ¿vale? No deja de ser unas piezas de cobre completamente sólidas dentro de una pieza de plástico que hay que fabricar, hay que producir y tiene un coste elevado, ¿vale? Vais a verlo en las instalaciones de las dos maneras, hecho con puentes y hecho con peines, ¿vale? Sobre todo en cuadros pequeños de vivienda muchas veces lo vais a ver con peines.
No tengo el catálogo tarifa en la cabeza, no sé decirte. Pero son puros planos industriales. Bueno, te va a meter algo más de precio. Vale. Te sale más caro que la longitud de cable equivalente, desde luego. Porque en su fabricación, pues es más complicado que fabricar un cable. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir, Usini? Atiéndeme a mí, hombre, atiéndeme a mí. Que lo que te voy a contar te interesa, aunque creas que no te interesa. Bueno, lo veréis y cuando estéis trabajando os va a tocar instalarlos, seguro. ¿Vale? Es una pieza, se utiliza de una manera bastante usual. Bueno, los bornes de reparto de inserción directa, que es lo que tenéis en la foto de arriba. ¿Vale? Esto es una manera también de derivar de un cable, pues en este caso 3, ¿no? O 4. Los bornes de inserción rápida que tenéis ahí, entra un cable por arriba, fijaros que entra línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro, ¿vale? Y saldrían hasta 4 cables de cada uno. Es una manera de hacer una derivación también en un cuadro, ¿vale? Sin más. No entiendo bien por qué el neutro está de color gris en esa foto. Debería de ser de color azul, ¿vale? Ahí hay algún error o... Pero bueno, ese cable que veis de color gris debería de ser de color azul porque evidentemente eso es una trifásica con neutro. Y el neutro tiene que ser de color azul, ¿vale? Bueno, esto en cuadros de máquina, esto es más típico de cuadros de automatismos, ¿vale? Cuando tenemos que alimentar pues varios contactores a las mismas fases o varios circuitos, varias protecciones que van a ir con unos contactores, por ejemplo, y unos arranques de un motor. Ese tipo de bornes los vais a ver por ahí bastante. Elementos de fijación, estos ya los conocéis, la canaleta, el más usual para el tipo de cuadros que nosotros manejamos, de tipo industrial. En otro tipo de cuadros de distribución hay otros métodos, ¿vale? Hay abrazaderas fijas dentro del chasis, por ejemplo, que es otro método bastante usual. Lo que se trata es de que los cables vayan de manera ordenada y se puedan distribuir a todos los componentes que tengo en el cuadro. Las canaletas no están pensadas para ser abiertas y andar revolviendo en el cable. Solo se haría eso en el caso de que tenga que sustituir parte de un circuito o tenga que añadir algún circuito al cuadro. Condiciones normales de mantenimiento, yo no voy a mover los cables para nada, ¿vale? Tengo métodos para poder buscar averías sin necesidad de mover los cables, de abrir las tapas y de andar por ahí. Eso tenerlo en cuenta, que a veces muy alegremente empecéis a sacar todos los cables del canaleta, pero eso es algo que no puedo hacer en la realidad. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque en la realidad voy a tener unos mazos de cable considerables. De hecho, muchas veces se ponen de manera suficientemente ordenada para agrupar los diferentes circuitos con bridas dentro de la canaleta. Es decir, voy a tener los cables en la canaleta y embridados, con lo cual no voy a poder andar sacando cables fuera ni manejando los cables, ¿vale? Con el polímetro, con los aparatos de medida adecuados. Hay muchos métodos para poder identificarla. A través del bornero,
vamos a aprender que es el método más rápido muchas veces para poder encontrarlo. El tema de sacar el cableado normalmente es más lento y al final voy a dejar la instalación peor de lo que estaba, porque quien haya cableado ese cuadro va a dejar el cable mucho más curioso de lo que lo voy a hacer yo si lo desarmo y lo saco de su sitio, ¿vale? Porque cuando estoy instalando voy poniendo los cables uno a uno, los voy acomodando en la canaleta como tiene que ser. Si estoy haciendo una labor de mantenimiento y los saco todos de golpe, pues bueno, luego los meteré como los meta, pero no va a quedar igual de bien. Sacar el cable de la canaleta no es una opción, normalmente, ¿vale? No es una opción. La canaleta, la función que tiene, pues es que el cable no quede visto y de sujetarlo, de dejar el cable recogido. En resumen, la canaleta se suele fijar al cuadro por tornillo tuerca, que es lo que tenemos nosotros en los cuadros de allí, y lo más usual, más que tornillo tuerca, es por remaches, ¿vale? Veremos también en el tema siguiente cómo se hace el remachado y demás. Suele ir remachado a la chapa del fondo del cuadro, igual que el carril. Bueno, más elementos para poder retener el cable. Los brazaletes, esto es lo que os decía, que son de cuadros de estos de los de tipo chasis prefabricado, ¿vale? Son unas abrazaderas fijas de plástico que van montadas en el carril y que sirven para sostener los mazos de cable, ¿no? Esto habría que completarlo normalmente con bridas también. Solo con la abrazadera o el brazalete no suele ser suficiente. Las bridas, lo que tenéis a continuación, las bridas sirven para todo en electricidad. Deberéis de llevar siempre en la caja bridas, porque os van a sacar de muchos apuros. Desde fijar, por ejemplo, un tubo a un techo de ladrillo, a una pared de ladrillo, se hace un par de taladros, se pasa la brida y se agarra el tubo. Cuando se está trazando, se están tirando tubos, por ejemplo, por una instalación. Elementos de construcción que tenga que sujetar, sujeción de cables a cualquier elemento. Ahí veis, por ejemplo, 2 barras y tengo un mazo de cables que está agarrado a esas 2 barras de un cuadro. Serán 2 barras del chasis, se supone, no pueden ser barras que estén en tensión, ¿vale? Las bridas es siempre una opción muy buena. Son fáciles de poner, fáciles de quitar con una tijera y no se aflojan, que es interesante. A ver, que me he pasado una página. Ahí. Espirales. Esa pieza blanca que tenéis ahí, eso se utiliza sobre todo cuando tengo cables unipolares y quiero formar un mazo de cables, ¿no? Quiero formar una manguera. Se hace con ese tipo de espirales. Por ejemplo, cuando paso cable de la tapa de un cuadro a las bornas que están en el fondo del cuadro, se suele hacer con esa espiral, ¿vale? Las tengo más grandes y más pequeñas. Esa espiral simplemente puede estar el cable ya del mazo de cables cerrado y se va abriendo y se va enroscando alrededor, ¿vale? Sin más. Más cosas que tengo en los cuadros. Esto lo vimos el otro día en fotos, los embarrados. Es una manera de distribuir las fases del cuadro de entrada a las diferentes protecciones. Suelo tenerlo en cuadros de gran intensidad. Cables... donde poner un cable pues sería un cable de una sección ya muy elevada, ¿no? De esta manera, con las piezas, con esas pletinas de cobre, consigo secciones para el paso de la corriente importantes, por lo tanto puedo llevar muchos amperios por cada una de esas barras, ¿vale? Van con piezas aislantes sujetadas al cuadro metálico. Las piezas tienen que ser aislantes y tienen que estar separadas una determinada distancia. Sabéis que el aire es aislante, pero el aire es aislante dependiendo de la distancia y de la tensión que tenga el cable. Si tengo, por ejemplo, 20.000 voltios, pues tengo que separar los cables de esta distancia, más de 80 centímetros. Que tengo 50.000 voltios, pues un poco más. A medida que voy subiendo la tensión, para que el aire pueda aislar la corriente, tengo que separar más los cables. Lo que ocurre en las torres de alta tensión, ¿no? Las torres de alta tensión, si os fijáis, cuanto mayor es la tensión del circuito y más grandes son los cables, mayor separación hay entre ellos, más grande es la torre también, ¿vale? Las redes de transporte, por ejemplo, que son las torres más altas y con mayor separación entre cables, tienen circuitos de 400.000 voltios. Para poder aislar 400.000 voltios necesito varios metros de separación entre fases, ¿vale? En baja tensión hablamos de una cuestión de centímetros, ¿vale? A 400 voltios. Ahí veis las barras
en la foto que están separadas unos centímetros. Tal como están dispuestas en esa foto se ve que hay 2 barras para cada fase. ¿Vale? Hay 2 barras para cada fase. Se tiene que ser un circuito con una corriente importante. Ahí estaremos seguramente cerca de los 1000 amperios en ese tipo de embarrados. Hay unos de este tipo, como el que tenéis en la foto, que son prefabricados. Fijaros que llevan unas ranuras a lo largo de toda su longitud. Esos están pensados para formar el conjunto con piezas de tornillería. Tornillería adecuada a la conexión en cobre, ¿vale? Pero tornillería al fin y al cabo. No necesito cortar, no necesito mecanizar. Lo más habitual, más que esa situación, es que las empresas que construyen cuadros eléctricos compren las pletinas de cobre enteras, medida no sé si vienen en 2 metros, y las mecanicen. Si quiero conectar un cable con en uno de esos embarrados, lo que hago es taladrar la pletina y con un tornillo y tuerca adecuado y un terminal adecuado, conecto el cable a la pletina, ¿vale? ¿Que tengo que cortar para hacer una esquina? Pues corto, mecanizo la pletina y la dejo a la medida que yo tengo que dejarla, ¿vale? Es mucho más económico y puede sacar mucho más margen la empresa que construye el cuadro que con este tipo de cuadros, ¿vale? Esto sería, igual que decíamos con otros elementos, cuando quiero una solución muy rápida para un cuadro, recurro a algo de este tipo. El coste total del cuadro se va a encarecer un poco más, pero lo hago mucho más rápido. Cuando tengo que hacer muchos cuadros, es más interesante mecanizar las pletinas. ¿Por qué? Pues porque es una manera que la empresa que fabrica los cuadros tiene de sacar cierto beneficio. De donde sacan el beneficio precisamente es de la construcción del cuadro, ¿no? Entonces, el cuadro va a salir más barato desde el punto de vista de los materiales, va a subir un poquitín en mano de obra porque se va a echar más tiempo, pero va a haber un mayor beneficio, mayor valor añadido para el que fabrica el cuadro, para el que lo construye. Lo mismo que comentábamos para las tapas del fondo del cuadro, cuando veíamos ese elemento. Luego tengo también barras flexibles, muy típicas para conectar desde el embarrado, por ejemplo, a los automáticos de caja moldeada. Y pletinas de estas de bornes de salida que también vais a ver en los cuadros. Lo mismo que los concentradores de tierra y de neutro, exactamente lo mismo, es el mismo componente realmente, ¿vale? Sirve sobre todo para esos 2 tipos de conexiones. Bueno, la identificación de los embarrados y algunos ejemplos de qué pinta tienen sobre un cuadro que tenéis ahí en el libro. L1, L2, L3 y neutro es la denominación que por la norma UNE o la norma N se utiliza hoy en día, ¿vale? Vais a verlos de todas maneras cuando entréis a industria como RST, es bastante típico encontrar esa denominación. Ya está en desuso, nuevas instalaciones L1, L2, L3, ¿vale? Línea 1, línea 2, línea 3, esa abreviatura. Y N para el neutro. La N del neutro, os dice, se suele escribir en azul claro, ¿vale? P en verde amarillo para el conductor de protección. A veces son abrazaderas montadas sobre las pletinas, otras veces son marcas que se hacen sobre la pletina, ¿vale? Hay diferentes métodos para poder poner esas etiquetas, pero tienen que estar marcados. Alejandro, Dime. ¿en qué caso se puede poner el embarrado o no viene el embarrado? El embarrado se pone en cuadros donde tengo mucha corriente, estamos por encima de los 500 amperios por la general, y tengo que distribuir las 3 fases y el neutro a un montón de protección, es decir, tengo unos cuantos circuitos a su vez con bastante potencia. En ese caso es mucho más cómodo distribuir con un embarrado que con cable, porque los cables serían cables de sección muy grande, y los cables con sección muy grande en un cuadro pues es difícil de manejarlos, ¿vale? Necesitan unos radios de curvatura determinados, no puedo doblarlos, no puedo hacer una esquina en el cable porque probablemente se queme por esa esquina, tengo que dejarle una curvatura determinada y me va a llevar mucho más espacio hacerlo con cable, aunque sea cable aislado, ¿vale? En esos casos es mucho más efectivo, por así decirlo, construir el cuadro con embarrados. Queda mucho mejor, ¿vale? Como el cuadro es grande, tengo espacio para poder separar las barras, para que vayan aisladas y se distribuye toda esa corriente, que es un montón, de una manera bastante efectiva. Es por un tema de corriente, sobre todo. En cuadros donde tengo corrientes muy elevadas, seguramente tendréis un embarrado para distribuir la entrada. Básicamente lleva siempre la forma
conectar el cuadro. Por así decirlo, sí. Ahí tenéis un ejemplo de conexión de cables con el embarrado mediante tornillería. Ojo con esto, que aquí la tornillería que utilicéis tiene que ser adecuada para poder trabajar con cobre, ¿vale? Y me explico, esto es un conocimiento de los eléctricos importante. Sabéis que os dije los primeros días, cuando hablamos de los materiales, que tenemos como conductores el aluminio y el cobre, ¿no? En instalaciones eléctricas. El aluminio lo utilizamos en instalaciones sobre todo de distribución, en baja y media tensión y en alta tensión, y el cobre en instalación interior, sobre todo baja tensión. No se puede directamente conectar una pieza de aluminio con una pieza de cobre. ¿Por qué? Porque va a haber un fenómeno de oxidación por pares galvánicos y se me va a ir deteriorando, ¿vale? Creo que es la pieza de aluminio la que sufre en este caso a costa de la otra. ¿Vale? Ese par galvánico es una reacción química muy parecida a la que tengo en una pila. Va a haber una oxidación muy fuerte que lo que va a hacer es que uno de los dos metales lo va a ir consumiendo, lo va a ir disolviendo, por así decirlo, y va a ir engrosando el contrario, el otro. Con el compuesto que arranca de uno se forma un nuevo compuesto que se deposita en el segundo. Al final lo que va a hacer es que el terminal se va a romper, ¿vale? El terminal se va a romper. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues tengo que tener tornillería en este caso o terminales que sean del material adecuado. Cuando tengo que combinar, por ejemplo, un cable de aluminio con un cable de cobre, lo que se hace es se utiliza un terminal especial que en el medio, donde se junta el cobre con el aluminio, tiene un tratamiento químico especial para reducir ese par galvánico, ¿vale? Dopan o hacen una pequeña aleación en esa zona de transición para que no haya esa diferencia, para que no haya ese par galvánico y no haya ese fenómeno de oxidación. Se utiliza mucho en celdas, por ejemplo, de media tensión, ese tipo de terminales. Aquí nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El cable que yo utilizo es de cobre. El embarrado es de cobre. Pues tengo que utilizar un terminal apto para utilizar con cobre y una tornillería también apta para conectar cobre. Sin más, ¿vale? Si fuese para aluminio, todo de aluminio, pues lo mismo. Utilizaría tornillería adecuada para la conexión de aluminio. Bueno, y por último, dentro de lo que es el embarrado, ahí os dan fotos con diferentes disposiciones. Ya vimos alguna foto y en los vídeos que vimos salían embarrados y veis más o menos por dónde podían ir. ¿Vale? Pueden ir por detrás, por un lateral, por la parte de arriba, por el medio. Donde no suelen ir nunca es por abajo, por razones obvias, ¿no? Tengo que, en la parte de abajo del cuadro, cosas que estén al aire no se suelen poner, salvo, en este caso, la parte de abajo de uno que vaya en vertical, ¿vale? Todo esto en el cuadro tiene que ir protegido con barreras aislantes para que no se pueda tocar el operario. Si entro a hacer mantenimiento, yo accidentalmente puedo tocar con un codo, con la cabeza, entonces hay que cubrirlo todo con un material aislante. Normalmente se utiliza un material transparente para que no haya un riesgo de contacto directo accidental del trabajador que esté trabajando en ese cuadro. Además, si no me equivoco, el cuadro que tenemos ahí grande, que tiene un embarrado vertical, lateral. Probablemente, si os lo enseñó el año pasado Ricardo, os lo volverá a enseñar este año seguramente. Vale. Venga, más cosas, estamos acabando el tema. Otra cosa importante de los cuadros, que también vimos en fotos y comentamos algunos de los días pasados. El tema de la climatización. Tengo dos problemas con la climatización en los cuadros. Uno de ellos es el calentamiento del cuadro, ¿vale? ¿Por qué se calienta un cuadro? Porque dentro tengo corrientes. Sabéis que en electricidad existe lo que se llama el efecto Joule, que el calentamiento que se produce en un cable me dice que es proporcional al cuadrado de la intensidad. En cuadros que tienen mucha intensidad, cuadros que tienen cargas de potencia, el calentamiento va a ser más evidente, más efectivo. Ese calentamiento presenta varios problemas. El primero de ellos es que puede superar las temperaturas máximas de servicio de los cables, con lo cual los cables se pueden deteriorar. Los cables que utilizamos en instalaciones tienen
En el caso de PVC, 70 grados centígrados de temperatura máxima de servicio. En caso de polietileno reticulado o etileno propileno son 90 grados de temperatura máxima. No deberíamos en ningún caso de superarla. ¿Vale? Esa es la primera cuestión que tengo que tener en cuenta desde el punto de vista del calentamiento. Y la segunda, las protecciones térmicas que yo tengo en una instalación, si tengo un calentamiento excesivo en el cuadro, no van a funcionar bien. Van a disparar antes de tiempo. Porque una protección térmica que salta por calor, salta por el calor que se produce en el propio cable o en el propio circuito, pero también el calor exterior le afecta. De esa manera voy a tener protecciones que van a disparar de manera intempestiva, cuando no toca. ¿Vale? Por eso tengo que cuidar y tengo que controlar el tema del calentamiento. ¿Cómo se controla el tema del calentamiento? Con lo que llamamos climatización. Tengo de dos tipos: climatización natural y climatización forzada. Climatización natural: rejillas en la parte inferior y en la parte superior del cuadro, de tal manera que el aire frío de manera natural va a entrar por las rejillas de la parte de abajo, se va a calentar por efecto del calentamiento del cuadro, va a ascender y va a salir por las rejillas de la parte de arriba. Eso se llama ventilación natural o climatización natural, por lo que se llama convección, ¿vale? Por convección. El aire frío se calienta, al calentar de manera natural asciende porque se vuelve más ligero y sale por la parte de arriba. Se forma una circulación de aire dentro del cuadro de manera completamente natural. Mientras más alto sea el cuadro, mayor va a ser la posibilidad de que esa ventilación sea efectiva, porque va a tener un mayor tiro, ¿no? Igual que las chimeneas. Cuanto más alto sea, mayor va a ser la velocidad del aire, mayor va a ser la ventilación. Ahí os pone piezas que se utilizan en esa ventilación, ¿no? Las rejillas se hacen de diferentes formas, pues para evitar sobre todo la entrada de polvo, ¿vale? Esta rejilla que tenéis aquí a la izquierda, que tiene como un recorrido así en zigzag, es para evitar la entrada de polvo. El polvo va a ir quedando retenido fuera del cuadro. Bien, es cierto que esto habrá que limpiarlo cada cierto tiempo, porque el polvo me puede acabar obstruyendo la rejilla, pero vamos a evitar en cualquier caso que el polvo entre dentro del cuadro y me llene el cuadro de polvo. Rejillas normales, como esta que tenéis aquí en medio. Bueno, hay diferentes modelos, ¿vale? Las rejillas pueden estar en el techo del cuadro, pueden estar en un lateral, en las puertas. Vais a verlas todas. La más sencilla es cuando está en la puerta mismo, ¿no? En la parte de abajo y en la parte de arriba o en el lateral. Pero todas las vais a ver dependiendo del cuadro que sea. Luego tengo también tapas y techos de ventilación, como el que sale ahí. Eso es más típico, por ejemplo, en un cuadro de los enchufables, ¿no? Que habíamos visto, donde saco las piezas y las enchufo. Suelen tener una pieza en la parte de abajo que hace de rejilla. Come lo que es un módulo, pero me permite hacer la ventilación. Y luego tengo la segunda opción de la climatización, que es la climatización forzada, que nos salía en una foto también, si recordáis, de un cuadro el otro día, en la puerta. Cuando no puedo ventilar suficientemente de manera natural, lo que hago es meter unos ventiladores exactamente igual que en la caja de un ordenador, para que el aire pase de manera forzada. Lo que hago es acelerar el aire con la ventilación para que pueda bajarse la temperatura más rápido, ¿vale? Eso se llama climatización forzada. Y luego aquí en el punto 521 nos pone o nos presenta el segundo problema. Os dije, tenemos dos problemas con la climatización en los cuadros. Uno es el calentamiento. Bueno, ¿cuál es el segundo? El segundo es la condensación. La condensación viene normalmente originada porque en el exterior del cuadro tengo mucho más frío, menos temperatura que en el interior. Hay una diferencia de temperaturas grande. Eso hace que el vapor de agua que va en suspensión en el aire dentro del cuadro se condense. Eso se ve ayudado porque los cuadros por regla general son metálicos. Entonces, el metal, como ayuda a conducir esa temperatura de manera muy rápida, la superficie de metal en contacto con el exterior me va a enfriar también la parte interior de la tapa o del techo de los cerramientos del cuadro. Y ahí va a condensar agua, ¿vale? ¿Cómo lo evito? ¿Cómo lo evito? Pues lo evito calentando el cuadro, calentándolo un poco más. Lo que hago es calentar para que las paredes del cuadro estén calientes y de esa manera no se va a producir la condensación,
¿vale? Para eso sirven las resistencias calefactoras, de las que os hablo aquí, ¿vale? Esas resistencias que utilizáis en las prácticas de electrotecnia que son verdes, son ese tipo de resistencias que se ponen en los cuadros. El propósito del cuadro no es que no se caliente. ¿Qué? El propósito de la ventilación es que no se caliente. Pero hay veces donde el problema es el frío. El cuadro no se calienta suficientemente. Imagínate, por ejemplo, un cuadro de automatismos que no tiene corrientes elevadas. No se va a calentar. Y tengo frío en el exterior. Se va a producir condensación. ¿Cómo evito la condensación? Calentando. Es como cuando estoy en el coche y se me empaña el cristal. ¿Cómo lo soluciono? Metiendo el aire caliente. Le meto aire caliente, calienta la superficie interior del cristal y de esa manera ya no se condensa el agua. Aquí es la misma filosofía. Caliento el cuadro por dentro para que no se produzca esa condensación. Normalmente el problema viene cuando tengo el cuadro en un ambiente frío y además dentro no tengo mucho calor, ¿vale? Porque es un cuadro que no lleva mucha potencia. O sea, a veces que el cuadro se caliente, en este caso no sería tan malo como en el anterior. Bueno, y más dibujos sacados de catálogo de esos elementos, ¿no? Cómo se disponen, qué forma tienen, etcétera, etcétera. Ventiladores y termostato. Normalmente todo este tipo de elementos pues se hacen funcionar como un termostato en función de la temperatura, ¿vale? Para que no estén funcionando de manera permanente. Más cosas que tengo en un cuadro. Elementos auxiliares. La iluminación. En esos cuadros donde puede circular una persona por dentro, lo lógico es poner una iluminación, ¿vale? Para que pueda realizar las labores de mantenimiento, que las vaya a realizar de manera cómoda. Los portadocumentos es otro elemento muy típico, con los esquemas del cuadro. Es un cajetín como el que tenéis ahí, donde pongo los planos con los esquemas correspondientes a ese cuadro. Portaetiquetas, bueno, pues para poner la numeración, la marca de cada circuito, también es bastante típico. Nada, y vemos ya las dos últimas cosas del tema. El tema de la compartimentación y de otro tipo de piezas para entrada y salida de cables. Por regla general, en un cuadro no lo construimos todo junto, ¿vale? Si yo tengo un cuadro de automatismo, por ejemplo, y tengo una parte de potencia, que normalmente siempre voy a tener, lo normal es separar en diferentes partes del cuadro. La compartimentación precisamente lo que me dice es cuántas separaciones hago yo dentro del cuadro, cómo lo voy a separar, ¿vale? Dentro de un cuadro pensar que todo tiene que estar ordenado y todo tiene un orden y una posición determinada. Por ejemplo, los elementos electrónicos, los autómatas, se suelen poner en la parte inferior del cuadro. Si voy a tener, por ejemplo, en el mismo cuadro elementos de potencia. Nada, seguimos, no hay manera, ¿eh? No hay manera. Qué listos sois, joder. Os envidio. La pregunta sería, ¿por qué pongo el autómata debajo y el elemento de potencia encima? Pues por el tema que estábamos comentando antes del calentamiento. La electrónica se ve bastante afectada por el calor. La propia electrónica produce un calentamiento importante. Un microprocesador, por ejemplo, de un ordenador, todos sabéis que se calienta mucho, por eso lleva un disipador de calor, lleva una pasta térmica para hacer buen contacto, lleva un ventilador muchas veces dedicado en exclusiva a lo que es el procesador del ordenador. Con los PLCs y los ordenadores, entre comillas, que tenemos en instalaciones de automatismo, pasa algo parecido. Dentro de la electrónica en la placa va a haber un calentamiento. Yo siempre voy a ponerlo en la parte más fría del cuadro, que es la parte de abajo, que es por donde está entrando el aire frío. Porque si lo pongo en la parte de arriba, el calor que disipan los elementos de potencia le va a afectar directamente, ese calor va a ascender y me va a sobrecalentar los PLCs. Entonces los PLCs se ponen debajo, por tema de calentamiento. Eso es un orden que siempre voy a tener que tener en cuenta. Si tienen que compartir el mismo espacio, el mismo cuadro, que no siempre es así.
Las cosas de más potencia, la paramenta de potencia arriba, la paramenta de señal o de control siempre debajo. Bueno, hay más maneras de separar. Mirad, las 4 son esas 4 que tenéis ahí. La forma 1, que es que no existe ningún tipo de compartimentación, ¿vale? Todo, digamos, en el mismo cuadro, sin separaciones internas. Forma 2. Separo el embarrado de lo demás. Separo el embarrado de lo demás. Siempre que tengo embarrado, por la regla general, como mínimo me voy a la forma 2. El embarrado normalmente lo voy a separar, ¿vale? Separar significa que lo pongo en una unidad funcional diferente. Si yo pongo una lámina de policarbonato, por ejemplo, transparente, que me separa completamente todo el embarrado del resto del cuadro, ya considero que está separado, aunque el hueco del cuadro, la caja sea la misma, ¿vale? Forma 3. Separamos el embarrado y todas las demás unidades que intervienen en el cuadro están separadas entre sí. ¿Vale? Físicamente tengo algún tipo de separación. Y por último, la forma 4, que sería la separación ya total o completa, que es cuando separo también los borneros de entrada y salida. Los separo, las entradas y salidas de cable, del resto de elementos del cuadro. ¿Vale? Eso sería la forma 4. ¿Qué forma vamos a tener en los cuadros por ahí? Pues vais a ver de la 2, la 3 y la 4 un montón de veces en diferentes situaciones. En industria, por ejemplo, en cuadros grandes, pues tener la forma 3 es quizás lo más habitual. Incluso a veces la forma 4, separar las bornas. ¿Vale? Separación de bornas se suele hacer más con las de potencia que con las de señal. También es verdad. Unas piezas muy importantes también que vais a ver mucho, todo el tema de las entradas y salidas de cable. Lo que llamamos los presastopas, que es esta pieza que hay aquí. Esta pieza de plástico y esta pieza metálica, los presastopas es lo que se utiliza para acceder con las mangueras de cable al interior de los cuadros. Esas piezas lo que buscan es dar estanqueidad. Os había comentado también que es muy habitual en industria que los cuadros se construyan de manera estanca. Esos armarios que veis ahí metálicos, cuando trabajéis con ellos veréis que tienen una junta de goma todo en la puerta. Eso es porque son estancos. Están pensados para que no pueda entrar ni polvo ni líquidos de ningún tipo en el interior. Para poder conseguir la estanqueidad y el IP que me da esa estanqueidad, el 65 o el 40 y algo que voy a necesitar, tengo que utilizar esos prensastopas. Es una pieza que por dentro tiene un taco de goma perforado por el que voy a ajustar la manguera. Una rosca va por dentro y otra va por fuera, lo junto, meto el cable por el medio y al apretar me va a prensar la manguera de cable para darle esa estanqueidad total, ¿no? Para que no entre ningún tipo de líquido por ella. Eso se hace en las piezas estas que son las tapas, ¿vale? Los cuadros normalmente vienen con una tapa que se puede sacar y se puede mecanizar separada del cuadro. Es donde se ponen los prensastopas. Y esa tapa metálica lleva una junta de estanqueidad a su vez también. Suelen estar en las partes de arriba o de abajo del cuadro, por regla general. En cuadros comerciales, de instalaciones de ese tipo, también se utilizan los prensastopas. Lo que pasa es que con cuadros que son de fibra o de plástico, se utilizan los prensastopas de plástico, de fibra, ¿vale? Y en los cuadros metálicos, los metálicos. Diferentes opciones de entrada y salida de cables, ¿vale? En instalaciones industriales, el tipo de distribución del cable suele ser en bandeja, ya sea bandeja perforada o bandeja plena, ¿vale? Por la parte de arriba, como esa bandeja que tenéis ahí, es ese tipo de distribución, porque de ahí es muy fácil sacar derivaciones a las diferentes máquinas o a los diferentes receptores que tengo en la instalación. ¿Cómo se accede al cuadro? Pues tenemos varias opciones. Aquí tenéis con la misma canaleta, una canaleta que entra dentro del cuadro, o directamente con prensastopas el cable que baja directo desde la canaleta de arriba, desde la canalización de arriba. Tiene que ir sujeto, y en el dibujo no está representada la sujeción, pero ese cable tiene que ir siempre sujeto. Y tiene que ir sujeto por una razón. Los cables que nosotros empleamos no están pensados para sufrir esfuerzos mecánicos,
Es decir, para tirar de ellos, para tensarlos. Son cables que tienen que estar siempre en reposo desde un punto de vista mecánico. Por eso los tengo que sujetar. Bueno, y ahí tenéis representado más opciones. Venga, y las dos últimas cosinas del tema. Otra cosa que os vais a topar, esto en todo tipo de instalaciones. Las tomas industriales, que llamamos, las tomas normalizadas. ¿Vale? Muy típico de los cuadros, por ejemplo, de obra. Muy típico en instalaciones industriales. En una instalación industrial los enchufes que yo tengo no son como el que yo tengo en casa. Los enchufes son algo más parecido a eso que tenéis ahí, cuadro de tomas industriales. ¿Para qué sirven? Pues para conectar de manera temporal máquinas o herramientas, ¿vale? Otro tipo de elementos que yo necesite alimentar en una instalación de ese tipo. Tienen un código de colores en función de la tensión. Aquí, si miráis las tomas que tenéis en la mesa, tenéis dos colores. Tenéis el azul, que indica que esa toma es a 230 voltios, y el color rojo, que me indica que es una toma entre 380 y 480. Concretamente, pues va a ser a 400 voltios, ¿vale? Bueno, si recordáis, esos dos son los que más os vais a encontrar. En la foto, esas tomas de corriente son de color rojo, como estas que tenemos aquí. En este macho, por ejemplo, yo sé que es a 400 voltios simplemente por el color. Veo que tiene 5 bornas y no es difícil imaginar que serán 3 fases, ya van 3, un neutro, 4, más la tierra, 5, ¿no? Las 5 tomas que tiene aquí. La tierra siempre es la más grande. La más grande de todas es la tierra. Y las otras, para saber cuál es el neutro, pues una vez que la abro están señalizadas para poder conectarlas. Tienen unas marcas en el propio plástico que me dicen dónde tengo que conectar cada cable. Ahí tenéis la forma que tienen, la de 2 polos más tierra, 3 polos más tierra, 3 polos más neutro más tierra. Las que nosotros tenemos son estas de aquí, de 3 polos más neutro más tierra, ¿vale? Esas son las que tenemos. La hembra en las mesas y el macho para poder conectar los tableros cuando manejemos trifásica. Estas tomas me parece que vais a hacer alguna con Ricardo. Son muy fáciles de hacer, ¿eh? Bueno, más consideraciones que hay que hacer. Os pone aquí consideraciones técnicas de montaje e instalación para evitar las perturbaciones electromagnéticas. Bueno, las perturbaciones electromagnéticas vienen de lo siguiente. Sabéis que en electricidad, cuando yo hago circular corriente por un cable, tengo dos fenómenos, en realidad, no solo uno, no solo electrones pasando por un cable. Me lo va a explicar alguno por ahí detrás. No es solo electrones pasando por un cable, son electrones más un campo magnético, ¿vale? La electricidad siempre genera un campo magnético. Nosotros siempre manejamos aquí una visión de la electricidad un poco simplificada. La electricidad sin los campos magnéticos que produce realmente no sirve para explicar todos los fenómenos eléctricos que se producen en una instalación. ¿Qué pasa con esos campos magnéticos? Que esos campos magnéticos pueden afectar a otros elementos eléctricos de la instalación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un elemento conductor y lo someto a un campo magnético variable, a su vez en ese elemento conductor se induce un campo magnético. Es lo que ocurre, por ejemplo, en un alternador de una central. En un alternador de una central yo lo que tengo es un campo magnético, hago girar el alternador con una fuerza externa, con vapor, con un salto de agua, con lo que sea, y al moverse esos conductores dentro del campo magnético, aparece en ellos una tensión. Esa tensión es la que saco del alternador para ponerla en la red eléctrica. De hecho, es lo que yo utilizo para producir energía eléctrica, es ese fenómeno. Pues en las instalaciones pasa lo mismo. Yo si tengo, por ejemplo, un motor de mucha potencia
¿Vale? Imaginaos un motor de mucha potencia. Los motores, cuando arrancan, si es un motor de tipo jaula de ardilla, la corriente que absorbe ese motor durante unos pequeños instantes en el arranque puede ser 6 veces la intensidad de ese motor nominal. Por ejemplo, si el motor en funcionamiento normal absorbe 10 amperios, en el arranque va a haber un instante donde están pasando 60 por el cable. Esos 60 amperios van a producir un campo magnético acorde a la corriente, mucho más grande que el campo magnético que produce normalmente ese cable del motor cuando están circulando los 10 amperios. Ese campo magnético puede hacer que en los cables que van junto con él en la canalización se induzcan a su vez corrientes y tensiones. Si es un cable de datos o un cable, por ejemplo, de un sensor analógico, puede aparecer un falso disparo, una señal falsa, ¿no? Por efecto del campo magnético. Puede aparecer una tensión en el cable que le puede indicar, si es un sensor, por ejemplo, pues que ha disparado una protección o lo que sea. Se llaman disparos intempestivos o señales intempestivas. Eso es un problema de compatibilidad electromagnética. Hace referencia a cómo los campos magnéticos de un equipo eléctrico afectan al resto del equipo eléctrico. Por eso, todo el material eléctrico que se produce en la Unión Europea tiene que cumplir con una directiva europea que hay sobre compatibilidad electromagnética. Es algo que tienen que cumplir los fabricantes, ¿vale? Yo cuando construyo un cuadro tengo también que cumplir ciertas normas para garantizar esa compatibilidad electromagnética. La primera norma que tengo que cumplir es que todas las conexiones eléctricas estén bien hechas. Lo que os digo hoy aquí, tengo que pelar la cantidad de cobre correcta, embornar hasta el aislamiento, ¿vale? Los cables tengo que intentar no cruzarlos, llevarlos de manera lo más recta posible por las canalizaciones. Es otra medida constructiva que ayuda a cumplir con esa compatibilidad electromagnética. Y luego todos los elementos metálicos del cuadro los tengo que tener unido a la conexión de tierra o a una conexión equipotencial. La conexión equipotencial es una conexión que yo voy a hacer entre todas las partes metálicas accesibles de la instalación. Se van a ir uniendo todas las tapas de los cuadros, con los fondos, con los carriles, todo lo metálico que haya en el cuadro se va a unir entre sí, mediante cables de equipotencialidad. Eso es la conexión equipotencial. De esa manera yo voy a garantizar que esos campos magnéticos que se induzcan se van a equilibrar. Si además tengo una derivación, me va a hacer la protección que el reglamento me manda hacer, ¿no? La protección de las personas para que si tocan en dos chapas metálicas de dos elementos y en uno tengo una derivación, no haya una diferencia de potencial para que no pueda sufrir el accidente, ¿no? Para que no circule corriente por él. Eso es lo que os dice ahí con la masa de referencia. ¿Vale? Y os representa cómo estaría todo unido mediante esa línea verde, que sería el cable de protección, en este caso de equipotencialidad. Si tengo toma de tierra, esa toma de tierra ya es la masa de referencia. Bueno, y lo que os decía antes, cómo se separan los cuadros, la parte de control de la parte de potencia. ¿Vale? En este caso no está por niveles, sino que está en el mismo nivel. Se separa en dos partes del cuadro distintas y en el de abajo separado en dos cuadros distintos incluso. ¿Vale? Mirad aquí un detalle en la foto de la unión de tierra de la tapa del cuadro. ¿Vale? Eso que tenéis ahí es cómo vamos uniendo todos los elementos metálicos del cuadro mediante terminales y cables de tierra. Bueno, y con esto acabamos la parte de teoría del tema. ¿Vale? La tabla de los IPOs la expliqué el martes pasado allí. La damos por vista. ¿Vale? Entonces, martes que viene, día 29, hacemos el examen. ¿Vale? Mirádoslo bien. Daremos un vistazo probablemente el jueves a las preguntas que nos aparecen en el tema. Las comentaremos. Yo os mando hoy como deberes que las miréis vosotros todas, ¿vale? Para que podáis preguntarme las dudas que tengáis. Es decir, tendríamos que hacerlas de aquí al jueves, en casa. Voy a poner esto en Zoom para enseñaros qué es lo que tenéis que hacer.
Mirar, aquí detrás del tema, donde pone test de evaluación, pues habría que hacer ese test, intentar resolverlo, ¿vale? Y luego echar un vistazo a las actividades finales también. Sobre todo me interesa que respondáis el test. ¿Pero el examen qué tipo test? Va a haber tipo test y va a haber preguntas cortas, las dos cosas. Intentar resolver el tipo test, ¿vale? Ya os diré yo las respuestas para que sepáis. De todas maneras, no sé si vendrán detrás del libro, en una de las últimas páginas, igual viene la llave para esas respuestas. Intentar hacerlo sin mirar la solución y luego la miráis. ¿Que tenéis duda con alguna de las respuestas o con alguna de las preguntas? El jueves hablamos de ello. Me preguntáis y lo aclaramos, ¿vale? Luego de las actividades que hay aquí. La 1 la hemos hecho con el trabajo que estábamos haciendo el último día, ¿no? Hemos estado mirando catálogos comerciales y sacando, en este caso, la lista de materiales para el tablero. Esta la damos por hecha. La número 2 os dice, busca en internet la clasificación de los grados de protección según el estándar NEMA y con cuáles de los correspondientes de aquí nombrados se corresponden con los nombrados en la norma IEC. Bueno, eso lo miráis. Buscar esa norma NEMA, esas son las normas americanas, y buscáis por ahí a ver la correspondencia, ¿vale? ¿Por qué os manda el libro a hacer esto aquí o por qué os lo pone? Porque muchas veces la maquinaria viene de Estados Unidos, maquinaria que viene de Estados Unidos, y el marcado que va a traer es completamente distinto, aunque por regla general suele venir con el doble marcado, ¿no? Pero a veces no tienen el detalle. Bueno, lo miráis para que veáis la correspondencia. De las demás, ¿qué os aparece aquí? Nada, les echáis un vistazo, ¿vale? Sin más. Intentar hacer las 6, esta es interesante. La topología quiere decir dónde están situadas las cosas dentro de esa instalación, ¿vale? Es como si dibujaseis la instalación vista desde arriba y dibujáis unos cuadraditos donde estarían cada cuadro. Simplemente eso, poner dónde podrían estar los diferentes cuadros. Es por empezar a tener una idea de cómo se distribuyen los cuadros en una instalación. ¿Vale? El jueves le damos un vistazo a todo esto. ¿Vale? Lo vais haciendo en casa de aquí al jueves y el jueves lo comentamos.